Buenas tardes, bienvenidos a nuestro noticiero, la LRM. Hoy hablaremos del tema de la Revolución Mexicana y sus acontecimientos más relevantes, y cómo es que ha dejado huella a través de la historia. Ahora nos enlazaremos con nuestros corresponsales. En marzo de 1908, después de darse a conocer la entrevista realizada al presidente Porfirio Díaz, dirigida por el estadounidense James Krellman, se dieron una serie de acontecimientos que pueden considerarse un parteaguas. Esta charla fue como un detonante de la conmoción política. Cuéntanos, Jairo, ¿qué es lo que Madero había pensado que Porfirio Díaz había hecho? Pues bueno, Francisco Madero pensó que Porfirio Díaz iba a ayudar a las personas, a la ciudad, para poder tener un poco de ayuda y de poder, pero en ese momento decide encabezar un movimiento político y pacífico, con la finalidad de recuperar los derechos políticos de la ciudad. Y publicó su libro que se llamó La sucesión presidencial, que fue en 1910. Volvemos al estudio con ustedes, compañeras. El 15 de abril de 1910, Madero fue designado candidato a la presidencia y ante la gran aceptación, Porfirio Díaz ordenó aprender a Madero. Lo trasladan a San Luis Potosí. El 26 de junio se consuma el fraude y las elecciones favorecen a Porfirio Díaz. Ahora nos enlazaremos nuevamente con nuestra amiga Liz. Se dice que en los primeros días de octubre, Madero escapó de la cárcel de San Luis Potosí. También se conoce en la historia que él iba vestido de albañil y es así como pudo escapar. Y huyó a Estados Unidos y decide levantarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y es ahí cuando lanza el plan de San Luis. Volvemos al estudio. Después de que Francisco I. Madero escapó de San Luis Potosí, utilizó la misma frase de sufragio efectivo no reelección, misma que fue inventada por Porfirio Díaz. Después de que Francisco I. Madero logra escapar y proclamado el plan de San Luis, se inicia la rebelión, encabezada por Madero. A este acontecimiento se le da el nombre de la Revolución Mexicana. Como algunos historiadores saben, su propósito era acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. A ver, Isaac, cuéntame, ¿cuáles fueron algunas de las causas principales? Claro, compañero. Quiero decirte que una de las causas en la cual fue la dictadura de Porfirio Díaz. Debido a eso, los mexicanos no pudieron elegir gobernante. Claro, además hay un dato muy curioso en los aspectos político y económico. Había dos conceptos muy generalizados. El rico era más rico y el pobre era cada vez más pobre. Antes de continuar, hay un dato extra. Carmen Romero Rubio fue sobrina y esposa de Porfirio Díaz. Muy joven, con ella salió del país cuando renunció de la presidencia. Y cabe mencionar que después de estos acontecimientos comenzaron a surgir movimientos de oposición. Nos enlazamos con nuestros compañeros Jairo y Lizzy. Ellos nos explicarán un poco más sobre estos hechos relevantes. Nos encontramos con una señora que fue testigo de los hechos que sucedieron hace algunos años. Cuéntenos, ¿cuál fue el desacuerdo de Emiliano Zapata? Claro, yo recuerdo aquella ocasión que estaba en mi vecindario lavando ropa y entonces escuché muchos gritos y pude escuchar la voz de Zapata y decía tierra y libertad y no sabía los motivos, pero era un informe porque el plan de San Luis que había decretado Madero. Entonces, en conformidad, ¿fue por el incumplimiento de San Luis Potosí por parte de Madero? Sí, no estoy muy enterada de los hechos. Ah, ok. Que tengan feliz día. Igualmente. Regresamos al estudio. Prosigamos. El plan de Ayala fue promulgado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre de 1911. Su lema fue libertad, justicia y ley. Uno de sus puntos principales fueron que exigían el cumplimiento del plan de San Luis. De igual manera, las demandas agrarias, y se desconocía a Madero. ¿Sabían que Emiliano Zapata fue apodado como el caudillo del sur o también el Átila del sur? Fue porque él apoyó a las clases más bajas del sur de México. Era tanto la inconformidad que
que impuso Pascual Orozco, que se negó a brindarle su apoyo a Madero y renunció y se adhiere al plan de Ayala con Zapata. Orozco decretó una rebelión formal en contra de Madero. Su ejército fue conocido como los orozquistas o colorados. Hay un periodo que se le denominó como la decena trágica. Fueron 10 días transcurridos del 9 al 18 de febrero de 1913. Se dice que un grupo de inconformes se levantó en armas contra el gobierno de Francisco y Madero. Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain fue presidente que duró menos de 45 minutos tras la forzada firma de renuncia de Francisco y Madero. El pacto de la embajada fue proclamado el 18 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Los personajes fueron Manuel Mondragón, Félix Díaz, Victoriano Huerta. Dentro de los puntos principales desconocieron a Madero como presidente. Félix Díaz y Victoriano Huerta se comprometieron a impedir que el gobierno se restableciera. Huerta después ocupó la presidencia. El gobierno de Victoriano Huerta, a pesar de tener problemas en el país por la forma en que se estableció, fue reconocido por varios países. Mientras Estados Unidos se pronunció en contra de él, Huerta tuvo muchos aliados, pero Zapata mantuvo sus principios y desconoció a Huerta con Venustiano Carranza. Nos dirigimos con nuestros corresponsales. Adelante. José Doroteo Aranga, mejor conocido como Francisco Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana cuya actuación militar fue decisiva para la derrota de la dictadura de Huerta. También Pancho Villa fue el que encabezó la División del Norte. Los movimientos constitucionalistas fueron la División del Norte encabezada por Álvaro Obregón, la División del Noreste encabezada por Pablo González y la División del Sur que fue encabezada por Emiliano Zapata. Y la División del Norte, como se mencionó anteriormente, fue encabezada por Pancho Villa. Regresamos al estudio. Gracias por este dato, Lizzy. Después de todo, surgieron fuertes enfrentamientos. Era claro que querían el bienestar del país, aunque era inminente que otros no buscaban pacificar el país. Hasta que el 15 de julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia. Villa decide tomar Aguascalientes. Posteriormente, proclamó la Conferencia de Torreón el 4 de julio de 1914 por Venustiano Carranza y Francisco Villa. Sus puntos principales fueron que reconocían como primer jefe del ejército constitucionalista a Venustiano Carranza por la División del Norte. Francisco Villa continuaría como jefe de la División del Norte. Es interesante la historia que sucedió en nuestro país hace un siglo atrás. Con esto terminamos el tema de la Revolución Mexicana. Esta fue la transmisión del día de hoy. Gracias por seguirnos. Nos vemos hasta mañana viernes.